Buenas noches. Para mí es un gran placer poder compartir esta conversación en el marco de esta nueva ley de nuestra República Dominicana. Y de verdad, compartir con Eduardo Rodríguez Apolinario, un ser humano que tiene alta experiencia, un recorrido en todos los años, las décadas de esta nueva ley, es lo que realmente nos satisface poder llevar a través de este medio, de esta plataforma Zoom y diferido en el canal Aprende con Niurka, que nos permite nosotros compartir y de esta manera transferir ese conocimiento adquirido por todos los años. Así es que bienvenido, Eduardo, me satisface enormemente poder compartir por este medio. Créeme que hablar de la nueva ley de aduanas en este contexto de todas las novedades que tenemos y esas expectativas que existen, pues de verdad que es una gran bendición poder tener ese espacio contigo. Así es que este espacio es para ti, para todos los que vayan a entrar. Yo sé que hay mucha inquietud, hay muchas expectativas, la gente espera muchas informaciones y ahí vamos. Así es que poco a poco vamos dando de lo que tenemos. Bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Niurka. Muchas gracias a todas las personas que también siguen tu canal y los que, bueno, podrán ver nuestra conversación en diferido. Yo realmente me siento más que complacido estando contigo en todo este proceso, puesto que tú también eres parte de lo que ha sido este gran logro. No sé si recuerdas cuando estábamos en la subdirección técnica hace más de 20 años, cuando organizábamos las reuniones técnicas, cuando participábamos juntos en reuniones con consultores internacionales, luego en el proceso de discusión técnica y al interno de la DGA, momentos en que compartíamos, éramos compañeros de trabajo en la subdirección técnica. Tú también has sido parte de todo esto porque esto ha sido un proceso que ha tardado años. Miguel Coco tenía una frase que decía que la firmeza de propósito es garantía de éxito. Realmente hemos tenido firmeza de propósito por muchos años de que esto se materialice y es una realidad. Una vez cuando estábamos en Palacio haciendo el anuncio de la promulgación de la ley, me dijo un empresario dominicano: Eduardo, aquí está tu ley, tanto que tú has luchado por esto. Y le dije: pellízcame, que yo todavía no me lo creo. De hecho, esto ha sido fruto de la decisión de nuestro director y la decisión política también del excelentísimo señor presidente de la República, que ha convertido esta necesidad por más de 68 años en una realidad. Para no cansarle, voy a entrar en materia. Nos preguntamos, ¿por qué una nueva ley de aduanas? Bueno, fíjense, la ley que teníamos era una ley que respondía a otros momentos históricos del país y que no era mala en sentido general, porque ninguna ley es una panacea, es decir, que a todo el mundo le guste. Sin embargo, era una ley que no respondía a las necesidades de estos tiempos. Una ley del 53 que correspondía a realidades de décadas anteriores, que incluso era anterior a la invención del contenedor, era anterior a los compromisos internacionales que el país había asumido en el marco de los acuerdos de la OMC, también de los nuevos acuerdos comerciales de lo que era parte, en lo que eran los lineamientos y mejores prácticas internacionales de la Organización Mundial de Aduanas. Tampoco nos ayudaba a cumplir con el acuerdo de facilitación de comercio. Todas estas cuestiones hacían necesario modificar la ley. Pero también el marco regulatorio interno. Teníamos una nueva constitución que reconocía una serie de derechos y garantías de materia de la relación de lo que es la administración pública y los administrados, lo que luego viene a recoger la ley 107-13.
También el Código Procesal Penal, una serie de funciones policiales que la ley de aduanas anterior, bueno, vista en su realidad eran permitidas, pero ahora con esa nueva función de tipo policial, con el nuevo Código Procesal Penal, tampoco la hacía viable. Yo poco me adelanté a este slide. Las reglas de comercio internacional son dinámicas y cambiantes. La ley vigente, por lo que expliqué anteriormente, era anacrónica, no respondía a esto. Existe mucha dispersión de los aspectos aduaneros, existía. Teníamos ante la ley de tránsito que contaban con aspectos aduaneros. Una vez alguien escribió diciendo que la ley tenía muchos artículos y yo empecé a cuantificar las regulaciones que existían. Nada más regulaciones, decía que tenía 400 artículos, ya regulaciones había contado 112 que tenían incidencia en materia aduanera, y si sumaba todos esos artículos, no llegaban a 400, llegaban a más de 2000 artículos, incluso muy a los reglamentos y las normas generales y demás. El cuento era de nunca acabar. Y si agregábamos también los acuerdos internacionales de que el país formaba parte y que no eran consistentes con la ley, como tenía supremacía sobre la ley, pues entonces el asunto se sumaba y era más. En ese momento digo, bueno, ¿por qué esto fará tanto por la ley? Si tú me dices que hay tanta dispersión y tú eres de lo poco que sabe dónde está cada cosa, así te iría mejor en el ejercicio profesional teniendo, porque iban a tener que buscar a alguien con experiencia para encontrar todas esas leyes dispersas y cómo solventar vacíos legales que tenía la ley y que eran superados por convenios internacionales. Yo le digo, bueno, eso a ningún inversionista extranjero le da seguridad jurídica, a los actores de comercio tampoco le da seguridad jurídica, porque si hay que hacer una especie de búsqueda interminable para tú dar una solución a una situación de un operador de comercio, entonces la ley poco ayuda y la ley poco ayudaba a nosotros lograr insertar a la República Dominicana en la dinámica de los países que tenían todas sus reglas de comercio de manera transparente y predecible. Luego, también los accesos a la tecnología de la información y el seguimiento a los procedimientos aduaneros a través de medios electrónicos. También la ley nuestra no lo contemplaba. Fíjense que tuvimos que hacer resoluciones de Indotel, hacer normas generales de la DGA para un poco poder viabilizar el trámite electrónico y que nos dio SIGA y nos dieron los sistemas anteriores que tuvimos a SIGA. Sin embargo, ahí teníamos un vacío legal que un poco ayudaba. Los procesos de apertura comercial, no solamente el país tiene estos acuerdos de marco multilateral, tiene el DIRCAF. Eduardo, escúchame, se va el sonido. Si te puedes acercar más al sonido, por favor, al micrófono. Ok, sí. Déjame. Ahora se oye mejor. Sí, ahora sí. Ok, bien. El micrófono a lo mejor estaba un poco retirado, lo acerqué un poco más. Así bueno, como les decía, los procesos de apertura comercial, en el que el país se vio envuelto luego de que, bueno, se decidió que República Dominicana entrara dentro de lo que es el marco de los acuerdos bilaterales con el acuerdo contra Centroamérica y República Dominicana, el acuerdo con la CARICOM, luego el IER-CAFTA, luego el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. Bueno, un acuerdo que era de los 80, pero no se había autorizado, que era el acuerdo de paz parcial con Panamá. Estos acuerdos, de hecho, contienen aspectos aduaneros que están en los capítulos de procedimientos aduaneros y facilitación de comercio y en los capítulos de cooperación aduanera en otros acuerdos. Y si bien eso podía invocarse, pero podía invocarse en la relación comercial nada más con esos países y no con terceros países como los que no manteníamos, acuerdos comerciales. Bueno, el cierre de las negociaciones ronda Uruguay también dio como resultado no solamente los compromisos en materia de valoración, en materia de transparencia, en materia de otros derechos y cargas, en materia de facilitación de comercio. Luego los acuerdos de facilitación de comercio, que fue ratificado por el país en 2016, también nos trae las obligaciones relativas y que se derivan del mismo, que tienen que ver con libertad de tránsito, otros derechos y cargas relativos a la importación con motivo de ella. También los aspectos relativos a la comunicación previa, las razones del levante, otros derechos y cargas
que no deben representar por encima del costo del servicio prestado. Una serie de disciplinas que están en el Acuerdo de Facilitación de Comercio que nuestra legislación no recogía. Y que de hecho, para... Eduardo, ya venía una motivación internacional que estaba demandando una adecuación en nuestra legislación nacional. Así es, muy bien, así es, así es, así es. Bueno, y el país se adhiere al convenio de Kioto revisado sobre regímenes aduaneros, sobre simplificación y armonización de regímenes aduaneros, y eso fue en el 2012. Y República Dominicana es de los pocos países que se adhiere al acuerdo en su totalidad. Esto también hace necesario. Oh, bienvenido César Zorrilla. Hermano César, un abrazo. Oye, que, bueno, aquí tenemos uno de los protagonistas, de los héroes anónimos de esta legislación que tenemos. Un héroe anónimo por el hecho de que yo lo he mencionado, claro, en alguna ponencia, pero primera vez que lo veo aquí, César ha sido uno de los principales abanderados que creyó en esto también y tuvo la fe y la firmeza de propósito de que algún día se lograría. Y qué bueno tenerlo aquí con nosotros. César, un abrazo. Me siento más... Igual, Eduardo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, igual yo me alegro y dije, no, déjame sacar el tiempo para, aunque sea verte por aquí. Qué bueno, César. Aprovecho, Yo decía, Eduardo, que esto fue un sueño de mucha gente. Y al verte a ti... Eduardo, se oye lejos. Es que al verte ahí, César, tengo que hacer justicia de que tú estás aquí con nosotros, compartiendo, y tú eres uno de los tantos héroes anónimos que empujó esta realidad, que es hoy la ley de aduana. A lo mejor no es la ley ideal, pero fue la ley posible. Y es mucho mejor que lo que teníamos. Claro. Eso bien, claro que sí. Eso es cuánta alegría, César. Tenemos que juntarnos. Niurka, invita a César también. Claro que sí. Claro que sí. Hay mucha... Y después se olvidó. César tiene mucha experiencia, en mucha vivencia y es un maestro. Ha sido mi profesor, mi maestro. Es decir, que yo soy un alumno de César, lo digo con mucho orgullo. Así es. Créeme que de verdad es una satisfacción, César Zorrilla, igual a Andrés Sánchez, a Noemí. Sí, pero yo a Andrés Sánchez no lo veo. Lo que veo es como una lámpara. No veo a Andrés. Sí, bueno, Andrés y Noemí. Andrés, un abrazo. Y a Noemí también. Bueno, pues déjame continuar. César, tiene derecho a interrumpirme y corregirme. Andrés, un placer verte. Bien. Andrés Sánchez programa veía el techo y dijo, pues es Andrés o no Andrés. Sí. Bueno, pues déjame continuar entonces en ese mismo orden. Bien, el objetivo de la ley fue formular y promover la aprobación de una nueva legislación que es eficiente, moderna, adaptada a las normas y estándares internacionales conforme a la realidad de la legislación nacional. Y vamos a ver por qué no era conforme a la legislación nacional. No solamente por el aspecto que reñía con el Código Procesal Penal y con la Ley 107-13 sobre relación de la administración pública y los administrados, también tenía ciertas diferencias con nuestro Código Tributario. Por ejemplo, el Código Tributario tenía un plazo de prescripción diferente al plazo de prescripción de la Ley de Aduanas, que era 2 años. Sin embargo, parte de la base imponible de los impuestos internos, que es el arancel, tenía que ser determinada a fines de poder calcular aquellos pagos de impuestos a ser liquidados en relación a ITEVIS o selectivo y que se regían por el plazo de 3 años de prescripción. Y eso no creaba un problema desde el punto de vista legal y operativo. Bueno, uno de los aspectos más relevantes de esta ley es que incorpora los compromisos internacionales medioambientales, como los llamados AMUMA, Acuerdos Multilaterales Medioambientales, y que ya aduana asume dentro de sus roles y funciones ese aspecto de control, que si bien derivaba de los acuerdos, pero no estaba recogido en nuestra legislación. Y recoge también todos los compromisos derivados del Acuerdo de Facilitación de Comercio de OMC. Sería bueno hacer una charla de esta, ya sea invitando a Giovanni, yo también me pongo a su disposición, pero Giovanni, que fue uno de los que concluyó el proceso de negociación de la AFC, sería bueno que Niurka se organizara una tertulia con Giovanni. Ya lo tenemos aquí con nosotros, pero Giovanni es un especialista en este tema y nos puede hablar de su experiencia. Yo con gusto también podría ayudar.
Bueno, se establece la figura de la inspección conjunta. La ley establece de que la autoridad máxima en zona primera aduanera es la autoridad aduanera y crea la gestión coordinada de frontera, entendiendo frontera como no solamente el border, es decir, la frontera con Haití, sino puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Incorpora lo que es también el Comité Nacional de Riesgo en Comercio de Bienes, que lo preside la aduana, que nos ayuda a tener una visión más holística, y eso de lo que es el comercio exterior y todos los entes de control que participan en zona primera aduanera actúen de manera concurrente con el control aduanero, a efecto de no sumar tiempos al despacho, ni sumar dilaciones, ni sobre manipulación de la carga, a efecto de que todo el mundo quiere ver la carga y cada uno va, si uno no va al mismo tiempo, tiene que estar subiendo y bajando la carga. Entonces eso nos va a ayudar tiempos y costos. Incorpora el uso de controles intrusivos e invasivos. La ley anterior no hablaba de eso, esa tecnología no existía. Se incorpora aspectos para el uso de la tecnología de la información, ya lo que es la declaración electrónica, todo lo demás. Se establecen los elementos de la obligación tributaria aduanera. La relación jurídico-tributaria aduanera se definen los sujetos, se definen cómo se extingue, se definen todos los aspectos relativos a esa relación jurídico-tributaria, se conceptualizan desde el punto de vista normativo y doctrinal, siguiendo lo que establece la doctrina en materia de derecho tributario aduanero y en materia de derecho tributario. Se reducen sustancialmente los plazos del abandono. Luego veremos más adelante cómo esos plazos van de 15 a 90 días. Se incorpora el pago a través de las entidades bancarias, el pago vía internet banking. Eso no estaba en una ley, eso estaba en normas y resoluciones. Se incrementa el plazo de la prescripción a 3 años, ya lo dije, para armonizarlo con el Código Tributario. Se confiere el carácter del título ejecutorio al certificado de deuda emitido por la DGA. Se establece el ejecutor de la deuda de la DGA. Se enumeran las formas claras y ordenadas, los procedimientos y regímenes aduaneros. Eso es, bueno, ahora mismo en este mismo momento estamos trabajando trabajando los reglamentos de los procedimientos y regímenes aduaneros, ya están concluidos y van a ser próximamente sometidos a vistas públicas, ya en lo que sería la segunda parte del reglamento. Se establece la declaración anticipada de las resoluciones anticipadas. Es una figura jurídica que ya está en la ley 107-13, de hecho estaba hasta en el Código Tributario dentro del deber de información de la Administración Tributaria. Sin embargo, la legislación aduanera no estaba regulado, y ya está contenido en la Ley de Aduanas. Antes también estaba en el capítulo 5 del DIER-CAFTA, y hoy está en la Ley de Aduanas. Eso es un instrumento que da mayor seguridad jurídica a los operadores aduaneros. Y sobre todo, Eduardo, que la gente cuando tiene una duda puede acercarse, escribir sobre esa posición y ofrecer informaciones para que la autoridad aduanera competente le otorgue una resolución anticipada y evitar errores. Exacto, esa resolución anticipada es vinculante. Es decir, que surte todos los efectos jurídicos siempre y cuando se fundamente en hechos ciertos y en informaciones ciertas suministradas por el contribuyente, y que el contribuyente demuestre que tiene interés en lo que está solicitando, y a efectos de que esa resolución anticipada sea vinculante. Es decir, la aduana no puede cambiarte. Si tú le diste informaciones ciertas y fundadas, no puede cambiar de opinión después. E incluso es recurrible esa decisión, como todo acto administrativo. Se establecen distintos tipos de verificaciones en función del análisis de riesgo. La ley recoge las herramientas del análisis de riesgo, y en el reglamento se establece ya todo lo que sería la estructura de riesgo de la DGA. Tenemos que trabajar, incluso se está trabajando en la modificación de esa estructura. De hecho, se hizo un cambio en la estructura y va a ser necesario volver a hacer otros cambios en la estructura de la DGA a efectos de poder cumplir con los mandatos de la ley y su reglamento. Se elimina la dispersión de los regímenes aduaneros. Aquí tenemos, por ejemplo, zona franca, ley 890, admisión temporal, ley 8499, los depósitos fiscales, su modalidad de ley 456 y sus decretos respectivos. Si bien zona franca sigue rigiéndose por la ley 890, pero hay aspectos a reglamentar sobre control aduanero de la zona franca. También hay aspectos a reglamentar sobre la admisión temporal. Pero además de esto, se crea
la admisión temporal bajo arrendamiento, bajo leasing. Figura jurídica que tenemos aquí, que me enteré hace 2 semanas, que Centroamérica y Costa Rica ya los incorporando en su legislación. Tenemos el régimen de reposición en franquicia arancelaria, tenemos el régimen de drawback. Entonces, todas esas figuras jurídicas novedosas, incluso ni siquiera está en Kioto, el de integración temporal bajo arrendamiento, se está incorporando a nuestra legislación y con esto lo que procura es dar más competitividad a pequeñas y medianas industrias que no tienen suficiente capital para proveerse de bienes de capital, maquinarias o equipos, y con esto podrían hacerlo y proveerse de tecnología de punta a efectos de ser más competitivos en el comercio internacional, aprovechar mejor los acuerdos comerciales y una serie de beneficios que se derivarán del aspecto de los regímenes especiales que contiene esta ley. Y Se se dividen los ilícitos adecúan, aduaneros. Eduardo, se adecúa la terminología a nivel internacional. Nosotros También. estamos hasta ahora conociendo los regímenes definitivos. Antes la gente, ¿dónde tú lo declaraste? A consumo, en el 1, pero ya hay una adecuación a ese léxico internacional que favorece a nuestra República Dominicana en Así los es. regímenes definitivos. Así es. Y lo incorpora de conformidad a los lineamientos de la Convención de Kioto, pero además tiene novedades, algunos regímenes que no se han incorporado en la Convención. Se dividen los ilícitos aduaneros conforme a su naturaleza, en administrativos, tributarios, penales. Se establecen las agravantes y la gradualidad y proporcionalidad, de las multas y sanciones. Antes, nuestra legislación solamente contemplaba 2 delitos, la falsedad, 202, y lo que es el contrabando. Ahora no, ahora están tipificados claramente y definidos esos tipos penales y se establece gradualidad y proporcionalidad en las multas y sanciones a efecto de que estas no se conviertan en confiscatorias. Porque, como decía un director una vez, el negocio de la aduana no es cerrar empresas, es que las empresas hagan negocio para que le puedan pagar. Entonces, si aplicamos multas, sanciones de proporcionales, estamos cerrando empresas, no estamos premiando, no estoy de acuerdo con que se premie el ilícito, pero hay que ver las consecuencias y los efectos colaterales de eso. Cerrando empresas, esa empresa deja de existir, el Estado no sigue recibiendo ingresos, también va mucha gente para la calle. Entonces, lo ideal es que la empresa pague por las faltas cometidas y que realmente se penalice, ¿no?, los aspectos de reincidencia, y lo que procura la ley es ayudar al cumplimiento voluntario, que exista, así claro, un régimen de consecuencias, pero que a la vez la empresa tenga la posibilidad de sobrevivir ante esos, porque ahora va a tener a quien cobrarle, pues los empleos van a seguirse generando y esas personas van a consumir y van a pagar renta, van a pagar seguridad social. Por eso, el que se perjudica también cuando aplica sanciones confiscatorias también es el Estado y la economía misma. Por eso hay que ser gradual y proporcional. También no quiere decir que el que es contrabandista sí va a recibir y se convierte en un crimen contra la seguridad económica del Estado, pero lo que se va a evaluar es el daño y también se va a ver lo que es la reincidencia en la comisión de las faltas o ilícitos de que se trate. Se reduce el poder discrecional del director, se crean nuevos delitos aduaneros, esas posibilidades de reducir sin ningún esquema objetivo sanciones pecuniarias, eso ya pasó a la historia. Se permite el decomiso administrativo de las mercancías reguladas o restringida, cuya procedencia ilícita sea comprobada. Se establecen los eximientes de responsabilidad para los operadores aduaneros. Hay un principio jurídico universal que indica que nadie es responsable por el hecho de otro. Es decir, eso de que un agente de aduana comete una falta o un error inducido por el propietario, el consignatario de la mercancía, bueno, si es el hecho de él, pues es el que tiene que pagarla. Si es el de la gente, pues entonces se establecen esos mecanismos para diferenciar los hechos de uno y del otro. Y también se establecen eximentes de manera detallada en el cuerpo de la ley.
En cuanto a las atribuciones de la DGA, se agregan medidas sobre lavado de activos y el comercio de bienes. La ley de lavado de activos, la última reforma de 2017, establece lo que es el comercio de bienes financiado con actividades ilícitas. Me explico. El país también tiene, a través de los compromisos con Gafi y los compromisos del Grupo Edmond y también el grupo de enforcement de la OMA, ha generado una serie de lineamientos sobre el tema del lavado de activos vía comercio de bienes. Hoy en día, usted no puede transportar más de $10,000 sin explicar la licitud de la fuente de esa actividad. Sin embargo, usted puede enviar un automóvil que cuesta $500,000, anda con un reloj de $200,000 y nadie le va a preguntar dónde se sacó el dinero. Ya no. La ley recoge que aduanas, dentro de sus funciones, es un ente que vigila ese aspecto. Ese aspecto también tendría o tiene incidencia en mejoras en cuanto a lo que es el valor en aduana, tanto la sub como la sobrevaluación a efectos de mover bienes. Usted va a tener que, se está trabajando en regular, ¿no? Y de establecer umbrales de a partir de qué monto de operaciones usted tiene que demostrar la licitud de la fuente del dinero con que usted está haciendo esa importación. Aquí vemos empresas que declaran pérdidas, por ejemplo, en DGI, y que tienen operaciones multimillonarias. Vemos empresas que traen importaciones multimillonarias y cuando usted chequea el CICLA o el data crédito de esa persona, ve que dentro de sus activos tiene una pasola ahí y tiene una tarjeta de $5,000 en rojo. Sin embargo, aparece una sociedad comercial que está, de la cual es el gerente o es parte de sus accionistas con actividades comerciales multimillonarias. Todo ese tipo de cuestiones va a reducir la informalidad, el comercio ilícito y va a generar un comercio más seguro y una competencia justa y leal en el comercio interno una vez implementen todas esas medidas. Que de hecho, Eduardo, de hecho, la misma tecnología de la información y la comunicación permite ese intercambio de información en la administración tributaria, lo que favorece que haya una sincerización de parte de los operadores que hacen comercio a nivel internacional. Esto más bien viene a una inserción y a la transparencia de todas esas actividades que se realizan en el ámbito internacional. Y tenemos que dejar ese legado, ese paradigma para las nuevas generaciones. Hay que ir fomentando esa modalidad de las buenas prácticas en el marco de todos estos acuerdos, convenios y tratados internacionales que dejan definidos los lineamientos claros para las buenas prácticas. Definitivamente que debemos fomentarlo. Siguiendo en ese mismo orden de ideas, Niurka, los compromisos que República Dominicana ha asumido en esta materia van a generar una serie de normativas, ¿no? Que va a ordenar más el mercado. ¿En qué sentido? Que ya no va a ser posible que, por ejemplo, aquí hablan del comercio informal del comerciante chino, que te lleguen en varios contenedores y tú le pides la transferencia, le pides como, no, que me lo enviaron, ¿quién te lo envió? ¿Por qué te lo envió? Es decir, nos va a ayudar a seguir el rastro del dinero y siguiendo el rastro del dinero vamos a darnos cuenta de qué actividad comercial se financia con dinero ilícito, se va a identificar a los actores a nivel internacional y ya los organismos que persiguen estos crímenes y delitos a nivel internacional ya van a tener las informaciones debidas. Y aquí también vamos a mandar el mensaje de que en República Dominicana no se puede hacer operaciones de comercio de bienes sin identificar la licitud de la fuente de financiamiento de las actividades comerciales. Transmisión de la documentación previa a la llegada a los medios de transporte. La ley lo convierte en una obligación. Ya incluso el reglamento establece cuestión de horas y
darnos a distancia y medio de transporte, cuáles son los tiempos en que debe de recibirse la documentación de embarque y los manifiestos de carga. Esto nos ayuda a tener mayor trazabilidad y a poder aplicar las medidas de controles de riesgo de la carga que sean pertinentes. Se recogen las medidas de facilitación de comercio, tales como el operador económico autorizado. Antes eso estaba en un decreto y está en la ley. El buce hoy está en la ley, la figura. Claro que con el aspecto regulatorio y el aspecto, reglamentario sigue manteniéndose con los lineamientos de los decretos que la crearon, porque son figuras de reciente creación. Hablamos del buce como ventanilla única de comercio exterior, para ser más específico de las siglas referidas por Eduardo Rodríguez como parte de esa facilitación del comercio. El buce ha venido a dar una facilidad de los procesos que se dan en función de reducir costos y tiempos en el marco de la permisología que se requiere para las mercancías que demandan y que es un requisito para poder presentar cuando se trata de un producto de origen animal, vegetal, mineral, medicinal o del ámbito de cualquier aspecto que pudiera requerirse esto. La Dirección General de Aduana, dentro del marco de su delimitación en administraciones en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, hace una puntualización en el marco del requisito necesario presentado dentro de esa formalidad que hoy ese proceso se hace de manera sistémica. Así es que invitamos a que todos se monten en esa ola y que busquen cómo insertarse en esa parte de la ventanilla única de comercio exterior para montar y viabilizar esa simplificación que se requiere tanto. Seguimos. Bien, pues bien. Sí, bueno, como decía doña Nurka, eso es una herramienta que nos ayuda a tramitar toda la documentación relativa a los obstáculos técnicos al comercio que se aplican por determinados bienes, según la entidad paraduanera que está obligada a regularla, pues el mecanismo de ventanilla única es el medio por el cual se envían todos esos permisos. Y bueno, la ley lo recoge. Se otorga a la DGA la atribución de establecer diferentes modalidades de declaración anticipada, presunta, atendiendo al riesgo del operador económico del que se trata. La declaración anticipada podemos decir que existía, pero la declaración presunta y otros modos de declaración que se están planteando en la ley no existe. De hecho, en la única legislación de este lado del mundo existe la declaración presunta como figura jurídica de declaración, es en República Dominicana. La declaración presunta existe en Japón, existe en China, existe en Corea del Sur, claro está, y en otros países de Asia. Bueno, ¿en qué consiste esa modalidad de declaración, que es una novedad? La declaración presunta parte de un acuerdo entre la aduana y el operador. Me explico. Una empresa X, vamos a suponer eso, los países grandes lo hacen con las grandes empresas, sobre todo con multinacionales. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa, el caso de Samsung en Corea, es un buen ejemplo, es un ejemplo que vimos. Samsung tiene proveedores en China, tiene proveedores en otros lugares de Asia, tiene proveedores en todo el mundo de sus insumos. Y tiene todo su plan, hace todo su programa de producción para el año siguiente, todo eso. Identifica a sus suplidores, identifica todo. Le da acceso a la aduana a todo lo que es su gestión de compra internacional, acceso a sus sistemas. Y desde que Samsung pone un booking, pone una orden a un proveedor en China, de una vez que hace la aduana, entiende de que ya eso es una declaración. A Samsung autoriza a la aduana a que le deduzca o le descuente de una cuenta ya los impuestos antes de incluso de salir la mercancía. Cuando la mercancía llega, simplemente se monta el camión y se va directamente a la planta de producción.
¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿usted qué importa? Importa lo mismo siempre. Se fabrica y su proveedor siempre, regularmente son lo mismo. Son lo mismo. Si su proveedor es otro, bueno, pues este mismo sistema activa, ¿no? A todo lo que es una plataforma de e-government, donde todas las entidades que tienen que ver con suplidores, el sistema bancario, todo está unido a todo este proceso. Y la aduana tiene una serie de ventajas. Primero, puedes saber cuánto voy a recaudar el año que viene, porque sé por anticipación lo que piensa importar la empresa tal. Eso me ayuda a proyectar mis recaudaciones, incluso yo saber cuánto voy a recaudar y no tengo que esperar a que llegue. Ya sé cuándo viene, porque tengo todo el proceso de compra internacional de la empresa. Y tan pronto va llegando, se hace un proceso de conciliación de lo que es importado, lo que no es importado. Eduardo, el audio se va. ¿Ah? Se va, te alejas un poco del audio del micrófono. No sé qué pasa porque yo sigo. Bueno, sí, parece bueno, que. ¿en qué parte nos quedamos para retomar? Ahí donde realmente la aduana recauda, como la parte de la declaración preventiva. La declaración presunta parte de un acuerdo entre la aduana y la empresa, en la que la empresa le da acceso a la aduana a todo lo que es sus planes de compra, a todo lo que es su plan de producción para un año, un periodo determinado, y le da acceso, claro, un acceso a ciertos aspectos de lo que es su logística, lo que es su sistema de compras internacional, ¿no? A su operación de tráfico, tanto para import como para export. Y como aduanas, tan pronto, si va a importar, tan pronto esa empresa pone el booking, aduana se entera de que está importando. Y aduana incluso se puede cobrar por adelantado y la mercancía llega y se despacha de manera inmediata. Claro, eso tiene su componente de lo que hoy conocemos como operador económico autorizado. Sin embargo, ya eso es una alianza entre la empresa y la aduana. Y la aduana, en base a la confianza, le delega aspectos de control. Claro que el primero que tiene no el deber de mantener esos aspectos es la empresa, porque tiene mucho que perder en eso, establece una serie de regímenes de consecuencias que no tan solo están en la ley, sino que también están en el acuerdo en que hace la aduana con la empresa, la cual le va a permitir hacer uso de esa facilidad de declaración presunta. Y la mercancía llega, desde que llegó a puerto, se la lleva a la empresa. Y aduanas delega aspectos de control de la empresa. Claro que aduanas se reserva el derecho de auditarla y determinar, y ante cualquier cosa, la que más se asegura de no perder ese beneficio es la empresa, porque la que tiene más que perder es la empresa, ¿no? Entonces, esa alianza entre aduanas y empresas, que parte de los pilares del marco normativo SAFE, se materializa en ese proceso de declaración anticipada que se deriva de un acuerdo. Los beneficios para la empresa es el despacho expedito. Los beneficios para la aduana es recaudación y en focalizar su control en aquellas empresas que no tienen ese tipo de facilidades y que son empresas de alto riesgo. Se supone que esto se le da a empresas que están certificadas, que son empresas de bajo riesgo, y ese es un poco de ceder aspectos de control a la empresa, claro, bajo el entendimiento de que la empresa, las penalidades van a ser incluso por encima de las establecidas en la ley, son penalidades y cuestiones que ha pactado la aduana con el operador de que se trata. Como les reitero, eso es un elemento nuevo que yo presumo que puede ponerse en manos de empresas grandes, que te digo yo, multinacionales, que claro, otras multinacionales más y grandes empresas locales que tienen un gran volumen de comercio, volumen de importación y de exportación, lo que puede ayudar a simplificar todo el proceso y convertir estas entidades en un aliado de la aduana. Y aduana se beneficia de tener predecibilidad de su recaudo, porque también, como son empresas grandes, son grandes contribuyentes. Además, le asegura una reorden a la empresa que vende. ¿Ah? Además, le asegura una reorden a la empresa que vende, porque ya su logística está asegurada con aduanas y con todos los... Todo el proceso, aduana es parte de ese proceso.
y le das seguimiento a todo ese proceso y te economiza tú tener que estar haciendo trámite y papeleo con la aduana, porque el papeleo que tú estás haciendo para tu operación de compra, la aduana lo está asumiendo en ese mismo momento. Y como tú te importando lo mismo y importa siempre de los mismos proveedores, puede tener nuevo proveedor o notifica con antelación. Hay todo un protocolo que seguir que está en el reglamento, pero lo que rige la relación entre la aduana es el acuerdo que la aduana hace con la empresa que se beneficia del procedimiento de declaración presunta. Es un acuerdo que se hace, se establecen todos los términos, los accesos a su sistema informático de la empresa, los accesos a las cuentas de banco de la empresa para hacer los débitos cuando genere, y aduanas le va a estar notificando cuánto se cobró. Aduana también se puede beneficiar por poder cobrar incluso los impuestos por adelantado. Aquellas empresas que tienen vinculadas, que están sometidas a procesos de royalty, cánones de derecho de licencia, ellos pueden preliquidar eso y pagarlo por anticipado o pagarlo anualmente. Toda una mecánica se puede generar dependiendo del tipo de relación comercial que tenga con los suplidores, si son vinculados, si no son vinculados, y todas las condiciones que se dan en la operación de compra-venta internacional entre la empresa y sus suplidores. Esa empresa lo pone transparentemente en manos de la aduana y tienen todas las reglas claras. Por ello digo que la base en la que se fundamenta la declaración presunta se deriva de la ley y del reglamento, pero el alcance se establece en el acuerdo que la aduana firme con la empresa a la cual le está otorgando la posibilidad de la declaración presunta. Excelente, bien. Excelente, Eduardo, de verdad. El monto, siempre, el monto y el tipo de garantía será fijado cuando proceda según el nivel de riesgo del operador. En la legislación anterior, la garantía era un monto que incluso estaba en el reglamento, una garantía de tanto, un pago de tanto, no. Si usted es un operador de bajo riesgo, bueno, pues si su riesgo es bajo, yo te busco otro instrumento. No tiene que ser si usted su riesgo es alto, te pido hasta una garantía bancaria. Y dependiendo del nivel de riesgo que tú representes para la aduana, así yo te estoy beneficiando, quitándote costos al momento de tú vas a pagar tu prima de seguro. Y dependiendo de tu solvencia, porque tú puedes ser una empresa muy solvente que no necesite eso. Y si dependiendo de tu solvencia, pues ahora va a evaluar todo eso a la hora de establecer garantías. Se armoniza la legislación aduanera con las disposiciones constitucionales, yo dije un poco antes, y con el Código Procesal Penal, la ley 107-13. Es decir, ya las funciones policiales y los aspectos que regulan la relación entre la administración pública y los administrados que se derivan de la ley 107-13 están contenidos en la ley, están de conformidad con la ley 107-13. Se incorpora a la ley la Procuraduría Especializada para Investigaciones. No había una resolución del Consejo del Ministerio Público, ahora está en la ley estos aspectos. Se dispone que los centros logísticos de empresas personales podrán operar por un periodo de 15 años renovables conforme a las condiciones establecidas en los reglamentos. Fíjense. Eduardo, por favor, si te puedes acercar más al micrófono porque se oye lejos. Sí. ¿Qué cosa? Sí. A ver. Ahí. Y ahora se oye mejor. Ahora mejor. Hasta que el micrófono este como que se va doblando y vuelve y se pone para abajo. Tengo que, déjame ver ahora. Sí. Ahí. Ahí sí. Está adherido a la cámara y como que el micrófono, no sé qué es lo que le pasa. Bueno, aquí yo voy a hacer me voy a tener un ratito. La ley, desde sus penúltimas versiones del 2012, 2013, incorporó lo que se llamaban los depósitos logísticos. Y esto lo que se pretendía en la ley era incorporar estos eran cuatro artículos, algunos párrafos, no recuerdo, eran 4 artículos, sí, estoy seguro. Disponía incluso la conversión de los depósitos en depósitos fiscales de exportación y de consolidación en depósitos multimodo o depósitos logísticos. Las tasas que se cobran en los depósitos en el único país del mundo, yo me tocó hacer una investigación en los tiempos que salí de la aduana, que se establecían tasas ad valorem, era aquí, en todas partes del mundo eran específicas, ese monto fijo, en República Dominicana. Y todo eso, además de que reñía con los lineamientos de política comercial, porque dice que los derechos y cargas deben de ser específicos, no ad valorem, y no deben de superar el costo aproximado del servicio que se presta. Todo eso lo estamos violando en la legislación que teníamos sobre los servicios de depósito.
y se creaban estas figuras, incluso se refería a los procesos que se podían hacer a efecto de customizar la mercancía, es decir, ponerla en español según la necesidad del cliente, ¿no? Para hasta llegar a su destino. ¿Qué pasa? Que muchas personas no lo entendieron y vieron eso una amenaza. Y sacaron esos aspectos de la ley. E incluso cuando se quiso poner, luego le generaron, solamente lo dejaron la parte de definiciones, y le generaron incluso 2 artículos de contrapeso para que ciertas operaciones de productos agrícolas, de los productos de certificación técnica, no se generasen ahí. Sin embargo, eso se quedó, como la ley quedó trunca por una situación histórica en el año 2013-2014, a donde le quita el apoyo a la ley, hubo un grupo de empresarios que quiso desarrollar la idea de los centros y empresas operadoras logísticas y lo desarrolló en aparte en el decreto 12-15. Decreto que tampoco no es un buen instrumento jurídico, pero fue lo posible en su momento. Un poco, vamos a decir, carente de orden lógico, entre otros aspectos de ese decreto. Sin embargo, la ley sí nos habla de los centros logísticos, la empresa operadora logística, su parte de definición conceptual. Aunque no se pudo desarrollar, existe una iniciativa hoy en día de un proyecto de ley sobre centros logísticos y empresa operadora logística que cursa ahora en el Senado de la República, está en manos de la Comisión de Industria, Comercio y Zona Franca del Senado, que encabeza, preside el senador Victoria Yet. Y bueno, se establecen los plazos que está en el decreto 12-15, no lo dejaba claro, y hubo una norma, la 0119, y se lleva 15 años. ¿Por qué se lleva 15 años? Bueno, porque la ley de zona franca dice que las empresas de zona franca se le dan licencia por 15 años, y muchas empresas operadoras logísticas, la mayoría en su momento, eran empresas de zona franca, y por eso se puso a 15 años. Pero sin embargo, si vemos la ley no desarrolla ni conceptualiza los centros y las empresas operadoras logísticas, y esto está más conceptualizado. Ay, te me alejaste del micrófono, Eduardo. Si quieres, bueno, que la ley no entra en el aspecto operativo de los centros y empresas operadoras logísticas, la ley 168-21. Sin embargo, existe un proyecto de ley que existe en el Congreso que sí lo desarrolla. Si quieres, Niurka, también te propongo abrir otro conversatorio sobre los aspectos del desarrollo de la actividad logística en el país y cuáles son las oportunidades que tenemos en ese sentido. Excelente. Se fija un plazo de 5 días hábiles para declarar, si no son calendarios, son hábiles, y la posibilidad de prórroga. Esto es un tema que decían antes que eran 10, pero realmente son una disposición administrativa, no era legal. De hecho, la ley anterior era menor el plazo. Se establece la figura de la corrección y la rectificación y el desistimiento de la declaración aduanera, cuestión de que no estaba contemplado en la legislación anterior, y es una figura que viene a reconocer de que no necesariamente si una empresa pasa por un sistema, una importación, perdón, de una empresa pasa por el sistema de riesgo, y este sistema de riesgo le da verde, a lo mejor el importador no tiene certeza y se da cuenta de que le llegó una mercancía de más, de menos, o la mercancía equivocada. Ya la ley reconoce no solamente estas posibilidades de facilitación de comercio, como es el sistema de riesgo, el despacho aleatorio, sino que le da la posibilidad de corregir y rectificar y corregir la declaración, incluso de desistir de ella. Entonces es una novedad importantísima que da más seguridad jurídica a los operadores de comercio. Una pregunta, Eduardo, en ese ámbito. Si tenemos el auge de los centros logísticos, que como bien tú refieres, hay un proyecto en el Congreso que se encamina con unos lineamientos mucho más actualizados y que se recogen todos estos dispositivos legales. Y existen los almacenes de depósito que están con la ley 456 y lo de reexportación con el 106. Con todo esto, ¿están los almacenes de depósito y los almacenes de reexportación en extinción, pudiéramos decir, que los reemplazaría a los centros logísticos?
Qué bueno que me haces esa pregunta, porque voy a hablar, cuando esté hablando de los reglamentos, voy a hablar de eso. De hecho, la ley 456 se modifica en aspectos relativos a la tasa. La ley 178/21 dice que las tasas deben ser específicas, no ad valorem. Por eso esas tasas por servicio que se cobran en los depósitos van a ser específicas, a ser un monto específico. Un poco similar a lo que pasa hoy en día con los empresas operadoras logísticas. También el reglamento unifica esos reglamentos dispersos. El reglamento está en el proyecto de reglamento que estamos trabajando ahora mismo y los unifica. Entonces dice, el régimen de depósito. El régimen de depósito lo define y lo unifica con el tema de la operatividad logística en cuanto a su procedimiento, en cuanto a lo que él lleva, la obligatoriedad de llevar sistema de inventario, y los controles son similares a lo de las empresas operadoras logísticas. Ahora lo deja bajo el concepto que estaba definido. Nos habla de que el régimen de depósito en República Dominicana tiene 3 modalidades: fiscal, reportación y consolidación, y permite incluso, ¿no?, que coexistan con el concepto de operador logístico, simplemente bajo una redefinición de su sistema de inventario. Todo eso está planteándose en el reglamento. Ahora bien, con un licenciamiento separado. El licenciamiento puede tener puede ser un licenciamiento que tenga todas las particularidades de la operación, o puede ser un licenciamiento separado. Ya esa posibilidad existe, o mejor, va a existir. Y no solamente eso, sino en cuanto a plazos, estadía y demás. Por ejemplo, la mercancía en empresas operadoras logísticas puede durar un año, ¿no?, renovable por otro periodo más. Entonces, todas esas condiciones pasarían a ser generales. Los plazos de abandono pasarían a ser los mismos. Es decir, ya para eliminar vamos a decir, esa desventaja que iba a representar uno u otro, eso se está reduciendo, eliminando ahora. Ahora bien, solamente en las empresas operadoras logísticas se van a dar esos servicios que se prevén de operaciones y procesos mínimos y de customización de esa mercancía previo a ser entregada a su cliente, ya sea en el extranjero o en República Dominicana. También se están creando unos umbrales y no se están creando una serie de definiciones. Porque, ¿qué pasa? Se ha naturalizado un poco. La empresa operadora logística se concibió para dar servicios hacia afuera, pero hay empresas operadoras logísticas que solamente se circunscriben hacia adentro. No, se van a establecer cumplimiento de una serie de requisitos para que ya aquí eso de que una empresa quiera ser operadora logística simplemente para vender sus servicios hacia adentro, eso, si usted va a vender servicios hacia adentro, define a la modalidad de depósito que usted se va a coger y se está limitando. No significa que una empresa operadora logística no pueda atender clientes internos, sí, pero tiene que tener clientes fuera. ¿Por qué? Porque el objeto de los centros logísticos es convertir el país en un centro de distribución internacional de bienes. Entonces no se está cumpliendo si tú lo que vienes a dar el mismo servicio que daban anteriormente los sistemas de almacenes de depósito. No sé si con eso quedó satisfecha un poco tu pregunta, Niurka. Sí. Excelente. Entonces hay referencias como ticket medio, como market share internacional, la colocación, ese tipo de servicios que se dan hacia afuera, todo eso, su relación con clientes en el extranjero. Ahora serían indicadores que te van a diferenciar lo que es una empresa que se dedica a la operatividad logística de una empresa que se dedique solamente al mercado interno. Sí, es fundamental, Eduardo, que eso se delimite, porque una empresa que lleve una mercancía. Se ha denaturalizado el objetivo de los centros logísticos y las empresas operadoras logísticas, en cierto modo. Así es. Y entonces así se delimita, se diferencia, y el que vaya a los centros logísticos, a los operadores o como operador logístico y demás, pues ya sabe que tiene una condición que es el objeto principal de esa figura. Exacto. Bien. Entonces, bueno,
Yo creo que bueno, hasta el punto 26 yo creo que lo desarrollé. Vamos a seguir, vamos a entrar al tema del proceso de implementación del reglamento. Fíjense, esto es una línea de tiempo del proceso que se está llevando a cabo con lo que es el desarrollo de los reglamentos. En mayo del 2023 debemos tener la elaboración y actualización de los procesos de la parte sustantiva del reglamento. Estamos hablando de los procesos y definir los procesos a lo interno. Las capacitaciones al personal, todo el personal va a estar capacitado en noviembre de este año. También en mayo la conclusión del reglamento pendiente, operadores aduaneros, tasa por servicio, vía de ejecución del crédito tributario, regímenes, operaciones aduaneras. Ya a mayo, volviendo, a agosto de este año tiene que estar todo el plan de comunicaciones diseñado. De hecho, ya el plan de comunicaciones ya se está desarrollando en nuestras redes sociales, de todo lo que tiene que ver con las novedades del reglamento y su implementación del mismo. A mayo de 2024, la implementación de mejoras tecnológicas según lo establecido en los reglamentos. De hecho, ya todo el mundo sabe que hay un proceso de licitación pública internacional con fines de adquirir un nuevo software. El plan de acción es en curso, la adecuación del sistema, elaboración de reglamentos, eso estamos actualizando procedimientos internos con la ley de procesos, el diseño de actas, formularios y demás sobre notificaciones y todo el procedimiento administrativo sancionador que se está trabajando junto con la consultoría jurídica. También la nueva estructura organizacional que demanda la nueva ley, que incluso y el reglamento, la creación de una subdirección nueva, como la subdirección de fiscalización, y toda una nueva estructura interna vinculada a lo que es el tema de riesgo, la socialización y capacitación. Eso es parte del proceso en que estamos envueltos en este momento. A todos muchas gracias. Creo que son las 8:58. Creo que hemos agotado la hora que teníamos previsto para esto. Queda poco para preguntas, respuestas, y alegrándome de que por lo menos tenemos 8 participantes en línea y que luego van a poder ver esto en diferido. De manera diferida, claro que sí. Reitero a tu orden y a la orden de todos ustedes. Gracias. Sí. Ahora déjala de compartir, Eduardo, para abrir el panel. Muchas gracias, doctor Eduardo, por estas explicaciones muy acertadas, como siempre. Gracias. Y gracias, Niurka, por la invitación. Gracias. Bueno, aquí veo Nelly que tiene, bueno, primero, bienvenido a los que se han incorporado. En sentido general, mucha gente yo sé que tiene inquietudes inmensas sobre esos aspectos de la ley y todas esas expectativas que se han generado. Así es que, Nelly, sí, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna inquietud? Lo primero es darle las gracias a los dos, porque de verdad que con personas profesionales como ustedes, lo único que hacemos es sumar y aprender. Un gran abrazo, porque para mí los dos son grandes profesionales y tienen la habilidad, que se lo he dicho a los dos por separado en muchas ocasiones, de hacer llegar un tema tan técnico de manera tan digerible que ya sea que tengamos experiencia o no en el área, podemos aceptar la fluidez del mismo. Tengo dos preguntas, no necesariamente puede ser contestada ahora. Yo estoy muy de acuerdo con que Eduardo se haya ofertado para volver, porque el tema que él sugirió es muy importante. No te lo vamos a dejar pasar, Eduardo. Sí, sí, de las Y actividades. una es la parte que tiene que ver con permitir que tengamos a través de la presentación tardía, los acuerdos que se hagan con las aduanas y que aduana retire directamente de los fondos de la empresa y a través de la comunicación con el sistema de informático. Hago la pregunta porque tenía alguien más que estábamos en conferencia internacional y lo enlacé a través de lo que yo estoy viendo y me dicen, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo han contemplado? Es la pregunta que me están diciendo. Es un envío sí que se está haciendo el proceso de permisología para afianzarse aquí en República Dominicana.
El ¿Tienes tu micrófono, micrófono? Yo te voy a ahora. decir, no existe todavía, eso tenemos que implementarlo, está en la ley, está en el Ok. reglamento, pero todavía no se ha hecho. Pero te voy a Ok. decir cómo se hace, cómo lo vimos. Ok. Primero, quien tiene que mostrar interés de acogerse a ese proceso es la empresa. La empresa tiene que ser una empresa solvente. Es decir, aduana, cuando la empresa se acerca a la aduana, como el que quiere ser OEA, tiene que ser solvente. Entonces, aduana le dice, mira, tú quieres acogerte a esto, yo necesito que tú me des acceso a todo tu sistema de tráfico, pero no a todo, no, sino a cuáles son tus suplidores, ¿no? ¿Cuáles son tus bancos, tu entidad de intermediación financiera que tú utilizas para tus compras internacionales? ¿Dónde están tus clientes? Incluso, ¿cuáles son la empresa transportista? Yo tengo que ver toda la cadena, todo el supply chain tuyo y toda tu relación comercial. Entonces yo te digo, ok, te lo valido, fulano, sultano, mengano, ok, bien. Lo valido local, sorprendente local e internacionalmente. Ok, bien. Tú te financias, son grandes empresas multinacionales. Ok, ¿cuál es tu relación con ese suplidor? Ah, no, que ese suplidor lo que hace es que me maquila. Bueno, son empresas vinculadas. Ok, déjame ver el contrato. Ah, no es un suplidor que no tengo ninguna relación. Déjame ver tu contrato de compraventa internacional. Si hay un contrato que tiene que suplir de tal tipo, lo que sea. Cuando incluso sale un nuevo producto, te dice el ejemplo de Samsung, que fue el que nos explicaron. Se diseña un nuevo tarjeta, una nueva función. No solamente eso, se lo tiene que pasar a aduana, obtiene aduana y dice, mira, ese producto que tú vas a traer se clasifica en tal sitio. Pero aduana que se lo dijo ya, y cuando tú lo empiezas a traer, aduana sabe que lo va a traer. Con tal definición, las características técnicas, la ficha técnica del producto nuevo que está trayendo. Toda esa información aduana la tiene con anticipación. Cuestión de que no haya trauma, que diga, no, que llegó algo que no sabía. E incluso puede llegar algo que aduana no sepa. Puede llegar, pero en el acuerdo dice, bueno, yo lo voy a estar retirando, te voy a pagar. Si hay una diferencia en lo que yo te estoy pagando y la clasificación que tú le diste, yo te la voy a pagar. Eso no es problema. Pero no te va a multar tampoco por eso, porque ya hay una relación de confianza. Simplemente aduana está montado en tu sistema. Entonces, tú le dices, bueno, aduana dice, liquidó tanto, yo me lo voy a cobrar. La empresa concilia con una periodicidad que ustedes establecen, ya sea semanal, mensual, si todo el proceso de declaración no significa que tú vas a cerrar tu departamento de tráfico ni nada, sino esa gente va a seguir trabajando, pero va a montarse sobre esa dinámica. Hay un principio que dice que de aduanas y logística que dice la aduana debe de, ¿no?, ajustarse o incorporarse a toda la logística de la empresa, procurando toda la logística de la empresa, procurando no sumar ni tiempo ni costo a toda la actividad que sea de lícito comercio. Sí, si es lícito y si todo este viñero va a sumar, yo me voy a montar sobre tu sistema, voy a seguir, no te voy a crear nuevo procedimiento, porque se supone que tú como empresa, tú sabes lo que se está comprando. Tú no quieres que te den una cosa por otra. Tú sabes lo que estás recibiendo. Entonces, aduana es lo que va a asumir eso, todo lo que es la dinámica de tu comercio, y va a compilar o a capturar los datos, pero no a toda la empresa, la cosa que es top secret, los datos que aduana necesita. ¿Para qué? Para cumplir con sus fines, cobro de impuestos, todo. El origen de la mercancía, yo no te voy a dar el certificado de origen, o si el suplidor es el país tal, y tú sabes dónde está la dirección, el Tax ID de ese suplidor, tiene todo, se sabe que es originario. ¿Para qué tú le pides un certificado de origen de ese señor si tú sabes que está, por ejemplo, vamos a subir carta, que está en Arkansas y tiene el Tax ID tal, y tú incluso puedes entrarte por Google Earth y ver la empresa, mira dónde está la empresa tal. Tú no necesitas eso, tú sabes de quién es, tú investigas antes. ¿Para qué yo le pido un certificado de origen? Oye, pero yo sé que es fulano y que incluso me presentó su contrato. No le pido nada, ni le pido un certificado, ni le pido una serie de informaciones que yo se la pediría a otro, porque yo tengo toda la información de suplidores, su relación. Eso se hace simplemente en un acuerdo por separado, en donde se establecen todas esas condiciones. Aduana no exigirá
certificado de origen, cuando en los casos que el suplidor sea identificado tal, el tasa ID tal, todo eso se pone. Y si cambia esa relación comercial, tú simplemente le cambias la información a la aduana. Si hay un nuevo suplidor, tú le cambias la información a la aduana. Y si ese suplidor está fuera de un acuerdo, pues ya no se aplica preferencia. Aduana es una relación de confianza entre el operador y la aduana, en donde la aduana no va a exigir una serie de documentos, pero la aduana va a tener la oportunidad de conocer cuáles van a ser esos ingresos. Puede incluso cobrarse hasta por adelantado aquellos meses que pasan aquí en aduana, que nos faltan unos chelitos para completar la meta. Ya aduana ¿entiendes? Todos esos beneficios para la aduana tendrá en el proceso, en la dinámica de lo que es la operación de compra-venta internacional de cada empresa. Aduana se va a montar. Dame un segundito que me está llamando la jefa de mi casa. Lo interesante de todo esto es que la ley de aduanas nueva 168-21 contempla esa declaración presunta que, como estamos en un proceso de implementación versus los reglamentos que se vayan aplicando, en su momento habrá la concienciación de todo el proceso, porque esa declaración presunta, como bien ha explicado Eduardo Rodríguez, conlleva a un proceso de trazabilidad de la mercancía, desde el fabricante o desde la producción hasta la puesta en el productor final. O sea, es un encadenamiento de información. Toda la cadena. Claro, lo corre toda la cadena, donde hay un mecanismo de transparencia y de esa conectividad que bien lo expresa el marco normativo C dentro de esa relación aduanas-empresas. Te voy a hacer un checklist, por ejemplo, no tengo detalles. Las informaciones que aduana pide, tú haces un checklist, la empresa, tú tienes que darme acceso a tal información, así. ¿Cuáles son los bancos que tú utilizas? ¿Dónde están suplidores? ¿Cuál es su tasa ID? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Los contratos que tú tienes con ellos. ¿Son empresas vinculadas? Sí, no. Ok. Todo con transparencia. Toda esa información aduana. ¿Cuáles son tus transportistas? Fulano, sultano y mengano, indistintamente. Toda esa información. Entonces, tú haces eso. Eso se pone en un acuerdo entre la aduana y el operador. Y esa es la regla entre nosotros. Y ahí yo establezco, incluso si se va a revisar el acuerdo, si hay nuevo. Entonces la empresa, quien me está interesada en si hay cualquier cambio, porque si tú haces cualquier cosa que no esté de conformidad con el acuerdo, a quien se le para el proceso es a la empresa. ¿Entiendes? Así es. Eduardo. Entonces, el que está más empeñado en cumplir con su acuerdo de la empresa, porque tiene muchos beneficios la aduana también. Así es, señores, la que empodera a Eduardo ya le está llamando porque tiene que integrarse. Así es que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al cierre. No, yo quiero agradecer ¿sí? la invitación que me hiciste y a Eduardo por esa brillante exposición que ha hecho siempre. Y mira, que yo soy alumno tuyo. Tú te hace falta aquí. Tú te has ganado eso a puro puñazo. Oye, y no, es un desafío realmente la ley para la misma, para los operadores y tanto para la aduana, en el sentido de que exige que ahora haya un mejor nivel de preparación y también que haya que reenfocar el reclutamiento interno para tener el personal que sea capaz de poder entender y poder aplicar esta ley. Así es. Así es, señor Zorrilla y todos aquí presentes por esta modalidad. ¿Qué más que agradecer a Eduardo? Bueno, quien es asesor, pero es el padre de esta ley. Culpa. Niurka está hace tiempo detrás de mí y yo rebala. Hasta que me capturó. Pero déjame decir algo. Óiganlo, mira, en el examen de política comercial que pasó ahora, que cerró ahora en febrero de este año, hablan maravillas de nosotros. Yo tengo aquí los costarricenses incorporando regímenes aduaneros y esta modalidad de declaración ya. Entonces, ya el Código Aduanero Centroamericano lo van a revisar.
¿no? Y las cosas buenas que han dicho de la ley a mí me llenan de satisfacción. Aunque, como todo en la vida, nada es perfecto. Es decir, hasta lo perfecto, yo creo en lo bueno, porque hasta lo perfecto es mejorar. Todo una vez hecho es mejorable. Y yo creo en que poquito a poco vamos avanzando. Creo que podemos ir acomodando, ¿no? Y creando los mecanismos para que esta ley tan solo sea un punto de partida a lo que es la institucionalidad en las aduanas y lo que es la base para darle una mayor seguridad jurídica a los actores de comercio, y que la ley se constituye en la base también para el desarrollo, ¿no?, de una serie de actividades que antes no se daban en el país porque no había una legislación adecuada. Ciertamente, Eduardo, hay que reconocer que el esfuerzo ha sido continuo en toda esta década y que por fin se logró la aprobación, la promulgación y ya la puesta en vigor, que si bien es cierto, vamos poco a poco esperando los reglamentos, ya salió uno, vienen los demás y se va implementando. Hemos ido mejorando, hay que ir adecuando, hay que ir realizando esas capacitaciones para que todos nos montemos en esa ola y motivando que la gente lea la ley. No es que va a leer los 430 artículos, sino que lo vaya leyendo paulatinamente y así lo socializa con el accionar y con el mismo reglamento. Al término, Eduardo, ¿algunas palabras? No se escucha. Tiene el micrófono apagado. Que se hacen a la ley, dije anteriormente. Bueno, es que, bueno, es larga, ok. Yo tengo legislaciones más largas. Yo le dije a ustedes la dispersión, cuántos artículos y regulaciones había dispersas. A quien le interesa jugar no limpio, quiere que las reglas y la cancha estén bien marcadas. Entonces, a quien le interesa que no esté bien marcada es el que quiere actuar con discrecionalidad y al que no quiere cumplir la regla. Si la regla está clara y está por escrito, es una garantía para todos. Entonces nosotros apostamos a eso y tenemos un marco legal que es una garantía de que la cancha está bien marcada y que el que quiera jugar va a jugar limpio. Y el que no quiera jugar limpio se va a tener las consecuencias. Bueno, agradecemos finalmente esas palabras que son realmente un aprendizaje y un desafío para que leamos. La ley es muy bien actualizada de cara a todos esos esquemas que nos manda el comercio internacional, y nuestra República Dominicana, nuestra aduana dominicana ha hecho un firme aporte con toda la gestión que ha hecho Eduardo, la dirección actual y por supuesto los lineamientos de lo más arriba, por supuesto, en estas autoridades que nos gobiernan, han hecho ese esfuerzo para aprobar esta nueva ley de aduana. Así es que más que agradecerles, igual a aquellos que van a ver de manera diferida esta participación brillante de Eduardo Rodríguez Apolinario, quien es asesor de la Dirección General de Aduanas, es quien ha llevado de la mano este proyecto, hoy Ley de Aduanas de la República Dominicana, que va a ser un paradigma para nuestra región dentro de todo lo que es el comercio internacional y las buenas prácticas aduaneras. Feliz noche y un verdadero placer. Bye bye. Entonces, bye.